acá práctica de funciones racionales. Yo en el apuntecito teórico, eso después si lo miran y lo leen, les aclaro que las funciones racionales son aquellas que tienen un cociente, como en este caso, como el ejercicio Q, como el ejercicio S, donde son dos polinomios, el numerador y el denominador. En el caso particular, que el denominador sea un número, o sea, que no tenga ni el x al cuadrado ni la x, por ejemplo, el menos 2, esto pasa a ser una función polinómica. Pero se resuelve exactamente igual. La única diferencia es que el dominio van a ser de las funciones polinómicas todos los reales. ¿Está bien? ¿Y qué cosa nos interesa de eso en particular? Porque en sexto año se va a trabajar con la parte de análisis de funciones más que nada. Es el hecho de poder llegar a graficarla y poder llegar a interpretar la gráfica. Tienen un par de ejercicios, o sea, dos pares de ejercicios, en realidad son cuatro, donde tenemos dos funciones polinómicas, el P y el F, y dos funciones racionales, el S y el Q, en donde tienen que calcular el dominio, las raíces, la multiplicidad de las raíces, la ordenada, factoriarla para poder hacer el cuadro de signos, que ahora vamos a ir revisando todos. Conjunto de positividad, expresión de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, en el caso de que tuviera, y la gráfica aproximada. Y después tienen cuatro gráficas, que ahora también vamos a comenzar con eso, cuatro gráficas de las que ustedes van a tener que determinar. O sea, estas gráficas van a corresponder o a funciones polinómicas o van a corresponder a a funciones algebraicas. Y de esas habrá que determinar lo mismo, o sea, el dominio, conjunto de raíces. No les pido la gráfica porque la gráfica ya la tienen, e interpretar un poquitito la gráfica esa. Entonces, vamos a ver, che, ¿se agregó alguien ahora? ¿Quién fue que se agregó? Eh, Hola, profe, soy yo, Bianca ah, Villa. perfecto, está bien. A ver, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, me falta uno más. Amigo, López, Anto, Villa, Bianca, de Magistre Francisco, Facundo. Ah, y me falta Joaquín. Ahí está. Te había confundido Joaquín con Francisco. Bueno, la cosa entonces es lo siguiente. Vamos a comenzar a ver un poquitito las gráficas. Y les preparé para eso este primer ejercicio. ¿Se ve bien ahí la función? Si no la agrando. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bien, perfecto. ¿Qué podemos observar ahí? No importa el orden. ¿Qué cosas ven ahí ustedes? O sea, de raíces, ordenada al origen, agujeros, asíntotas. ¿Qué, qué llegan a observar? Una raíz en -1. Perfecto. Tenemos una raíz en -1. Entonces vamos a ver si podemos escribirlo acá. Vamos a poner, esto lo vamos a poner como conjunto de raíces. Y esto que va a ser un 0, esto va a estar arriba. Bien, entonces me dijiste que tenías, o que había una raíz en -1. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra raíz más? A simple vista. ¿Por qué dijiste que era una raíz? Así tus compañeros lo ven. Porque tocaba el eje X. Perfecto. O sea, es una raíz porque toca al eje X. ¿Están de acuerdo los demás? Les aumento ahí. ¿Ven que ahí toca? En realidad, ¿qué está haciendo? Al margen de que lo está tocando, ¿qué está haciendo? ¿Lo corta al eje X o rebota? Rebota. 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 Entonces, si rebota, significaba que estaba más de una vez. Entonces, lo vamos a poner como mínimo dos veces. Es decir, si esta línea roja, en vez de venir acá y chocar contra el eje X y bajar, esta línea hubiera seguido por arriba, en ese caso cortaba y lo poníamos al -1 como una sola vez. Pero en este caso, como rebota, es decir, viene de abajo, pega contra el techo, como si fuera el eje X el techo, y vuelve a bajar, en ese caso lo ponemos mínimo dos veces. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa más pueden observar ahí? ¿Qué otra cosa más hay? Una ordenada al origen. Una ordenada al origen. ¿Y dónde estaría la ordenada al origen, Joa? En
-1. Bien. No está definida, pero podríamos considerar que está en -1. ¿Está bien? O sea, si se fijan ahí, donde corta sería el -1. Bien, ya tenemos el conjunto de raíces. El -1 es doble. Y la ordenada del origen. ¿Qué otra cosa más hay? ¿Qué otra cosa pueden llegar a observar? No están dibujadas, ¿eh? Pero fíjense qué es lo que pasa, por ejemplo, con la función. Esta función viene acá, pegada al eje X, se va despegando, y cuando está por llegar a este valor, comienza a subir, 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 y se va al infinito. Y después de que pasa este valor, viene desde menos infinito, sube, llega hasta el -1, rebota, corta en el 1, viene bajando y se va hasta menos infinito en este valor. Pasando ese valor, viene de menos infinito, se viene acá y se pega al eje X. El hecho de que se pegue o se acerque a una línea imaginaria que no está dibujada, ¿qué sería eso? ¿Eso qué podría ser? A ver, si les ayuda, vamos a ir al Paint y vamos a tomar las funciones ahí. Vamos a dibujarle acá una recta. Se la voy a dibujar de color verde. Tengo una recta ahí. Uy, quedó demasiado gruesa esta recta. ¿Dónde está? Acá, tamaño. Ahí. Vamos a correrla para ahí. Y vamos a dibujar otra recta más acá. ¿Qué serían esas rectas? Paralelos. Serían rectas paralelas. Son rectas paralelas, es cierto. Bien. Y algo más me dijiste, no te escuché, perdóname. ¿Meli había dicho algo? Dije rectas paralelas nomás. ¿El qué? Rectas paralelas. Sí, son paralelas. Pero ¿qué más? Además de ser paralelas, ¿qué otra cosa serían? Y vamos a dibujar otra recta más que la vamos a hacer de otro color. De este color, a ver, no, a ver, color amarillo. Y lo voy a hacer acá. ¿Qué otra cosa son esas? Yo ahí las acerco. Esas líneas, las verdes, que son dos rectas paralelas, y eso estamos de acuerdo, pero son verticales. La línea amarilla es horizontal. ¿Qué es lo que podríamos considerar ahí? ¿Qué podríamos estar considerando? La función, fíjense, la línea roja esta se acerca a la línea amarilla. No la toca, se acerca. Y acá, en este caso, cuando vamos a menos infinito, también se acerca. A la línea verde que está en -2, la función cuando sube, cuando se va acercando al -2, crece, crece, crece y se va pegando, no lo toca, aunque en el dibujo queda ahí, pero porque no me daba espacio. Y para valores mayores a -2, también se acerca a esa línea, pero en menos infinito. En 1, que tendríamos la otra, la función se acerca a menos infinito y se acerca a la línea verde, y acá también va hacia menos infinito y se acerca a la línea verde. ¿Qué serían esas? Esas líneas que nosotros consideramos que son verticales o que son horizontales. ¿Qué podrían ser? Vamos a pegar esa imagen ahí y vamos a ver un poquitito lo que nosotros teníamos en la práctica. Yo le pedía el dominio, el conjunto raíces, ordenada al origen, expresión completamente factorial que le hacemos, cuadro de signos, conjunto positividad, negatividad y expresión de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas si tuviera. En este caso en particular, vamos a copiarlo de vuelta acá. En este caso en particular, ¿tiene asíntota vertical, horizontal u oblicua? ¿Se acuerdan que eran las asíntotas? ¿O no? Hola chicos.
¿Se acuerdan que eran asíntotas? Bueno, hablo yo. No, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, está bien, no importa, la recordamos. Entonces, la idea es la siguiente. Las asíntotas, verticales, horizontales u oblicuas, son rectas. ¿Está bien? La vertical es una recta vertical, como estas verdes que nosotros dibujamos acá. Las horizontales es como la amarilla, y la oblicua sería una línea o una recta que formara un eje, un ángulo, perdón, con el eje X, o sea, ni la verde ni la amarilla, una que estuviera inclinada. ¿Y qué significa que sean asíntotas? Que la función se va a acercar o va a tender a pegarse o a tomar la forma de esa recta en un valor determinado. En el caso de las asíntotas horizontales, es la amarilla. La asíntota horizontal es hacia más infinito, a la derecha, o hacia menos infinito, a la izquierda. ¿Y eso qué significa? Si la función, a medida que va tomando valores positivos muy grandes, se va acercando a una línea horizontal, decimos que tiene una asíntota horizontal. En este caso es x igual a, y igual a 0. Si para menos infinito se va acercando a una línea, entonces decimos que tiene una asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito y igual al valor por donde pasa la recta amarilla, que en este caso es 0. O sea que esta función tiene una asíntota horizontal que es igual a 0. Igual a 0, ¿por qué? Porque la recta corta el eje y en 0, para menos infinito, para más infinito. Asíntota vertical, el concepto sería el mismo, pero ya no es para más infinito, o sea, no es cuando x tiende a infinito, sino cuando x es un número. Y ese número es un punto prohibido, es decir, es un número en el que cuando nosotros hacemos la cuenta, reemplazamos la x en la función, el resultado nos da una división por cero. Y la división por cero es una operación no válida o no permitida. Van a ver que el año que viene, cuando se vea el concepto, este año, perdón, cuando se vea el concepto de límite, van a ver que si nosotros vamos dividiendo cada vez por un número más chico, vamos a obtener un resultado muy grande. Entonces, el hecho de que nosotros acá en -2, la función, vamos a subir acá, cuando estamos en -2, la función para arriba está en más infinito y para abajo está en menos infinito, nos está indicando de que tenemos una asíntota vertical. ¿En dónde? En x igual a -2. Eso quiere decir que el -2, este que está acá, es un punto prohibido, que lo vamos a tener que analizar ahora. Y lo mismo pasaría para 1. La diferencia en 1 que para 1 la función se va a menos infinito y también para un valor más chico que 1 y para un valor más grande que 1. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tenemos asíntota vertical, tenemos asíntota horizontal y no tenemos oblicua. La cosa es lo siguiente, para recordarles, es igual, se fijan después en el apuntecito que les subí, las horizontales y las oblicuas no pueden ser simultáneas, o es una o es la otra. Pero si es horizontal no tiene oblicua y si tiene oblicua no tiene horizontal. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerda más o menos de eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El conjunto de raíces, ya lo tenemos, que no sé dónde se me fue. Acá está. Esto vamos a llevarlo para arriba. Este conjunto de raíces, comenzamos acá, a pegarlo acá. El conjunto de raíces lo tenemos, ¿está bien? Ahora tendríamos que es el punto B. O sea que este punto ya está, listo. Lo pinto porque ya lo hicimos. Tendríamos que hallar el dominio. ¿Cómo hallamos el dominio? Acuérdense que el dominio siempre decíamos que era todos los números reales menos algo. Entonces, en este caso, ¿qué sería para hacer el dominio? Tendríamos que poner, por ejemplo, que son todos, vamos acá, el dominio de esa función, ¿sí? Van a ser igual a todos los números reales menos, y vamos a considerar cuáles son los puntos que nosotros vamos a descontar. Los puntos que nosotros vamos a descontar son donde hay un agujero, que en este caso no hay, porque el agujero lo tendríamos dibujado por un círculo, acá, por ejemplo, o un círculo por acá, o un círculo por acá, o donde
hay una asíntota vertical. En este caso dijimos que tenemos en menos 2, fíjense que no hay función, y en 1 tampoco. Entonces, el dominio sería todos los reales menos el menos 2 y el 1. ¿Está bien? Ahí ya tendríamos entonces el dominio. Tenemos el conjunto de raíces. Vamos a pintar esto. ¿Se entendió por qué el dominio es eso? Sí, Bien. bueno, yo sí. Veamos, a ver, por ejemplo, de la práctica. Así chequeamos. En este caso de acá, este puntito gris es una raíz y este puntito acá es la ordenada y este puntito acá es la raíz. O sea, no es agujero ni nada por el estilo y acá lo mismo. A simple vista, ¿ven asíntotas acá ustedes? O sea, la función, ¿se pone horizontal en algún lado? ¿En No, más infinito o en menos infinito? no, No. ¿Esta? ¿La del lado? ¿La de la derecha? tampoco. Tampoco. Acá podríamos considerar, pero que en realidad no, se los comento, esta función acá viene bajando, sigue bajando, bajando, pero no se acerca a nada. Y esta de acá viene bajando y no se acerca a nada, este de acá sube y no se acerca a nada, y esta baja y no se acerca a nada. O sea que tanto esta función como esta función, o sea, la primera y la segunda, no tiene asíntotas ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. ¿Está bien? Bien, vamos a los otros dos gráficos. En estos dos gráficos, son parecidos al que vimos antes, la función en menos infinito se pega a 0 y en más infinito también se pega a 0. O sea que tendríamos una asíntota horizontal igual a 0. Y después, en menos 3, fíjense que la función se va hacia arriba, casi verticalmente, y acá se va hacia abajo, casi verticalmente, y en 2 pasa lo mismo. O sea que tendríamos asíntotas verticales en menos 3 y en 2. Quiere decir que en menos 3 y en 2 la función no existe. Entonces, si no existe, en el dominio no lo podemos poner. Es decir, ¿el dominio qué sería? Serían todos los números o todos los valores de x que nosotros podemos reemplazar en la función y que si hacemos la cuenta nos da un resultado numérico. Si nosotros en esa función, que no tenemos la fórmula, pero no importa, si nosotros reemplazáramos por menos 3 o reemplazáramos por 2, nos daría una división por 0. Entonces sería una operación prohibida. ¿Está bien? Y lo mismo en este caso en menos 3 o en 1. Eran los 4 gráficos que tenían en la práctica. Entonces, volviendo de vuelta a este ejercicio, al Zoom. El dominio dijimos que eran donde la función no existe, donde no hay una línea de la función. Es decir, si yo me paro en menos 3, este valor de acá. Si yo subo, llego a la línea roja. Si yo me paro en menos 5, subo, llego a esta línea. Si yo me paro en menos 1,5, o sea, entre el menos 2 y el menos 1, tengo ahí. Si yo me paro, por ejemplo, este sería el 2, este sería el 3. Si me paro en 3, bajo y llego a la línea roja. Si yo acá, al contrario, me paro en 1, si yo subo no encuentro nada, y si bajo, tampoco encuentro nada. Es decir, que en el 1 la función no está definida. Por eso el menos y lo quitamos. Y lo mismo en el menos 2. En el menos 2, si yo subo, no llego a nada, porque la función está media pegadita ahí, y si yo bajo tampoco. ¿Se entendió esa parte entonces? O sea, ¿qué es lo que vamos a quitar en el dominio? ¿Cómo vamos a poner el dominio? Siempre el dominio va a ser todos los reales menos el menos 2 y el 1, que son los puntos prohibidos. ¿Y los puntos prohibidos cuáles eran? Aquellos puntos donde hay una asíntota vertical o donde hay un agujero. El agujero lo van a tener marcado con un redondel, como que la función se cortó. Las raíces son donde la función toca o corta el eje X, en este caso el menos 1 lo pusimos 2 veces porque rebotaba. La ordenada al origen es donde la función corta al eje Y, en este caso menos 1. Bien, ya tenemos entonces la ordenada al origen. ¿Qué otra cosa tendríamos que ver? Tendríamos que poner la expresión completamente factoriada. Y acá, no, vamos a ver antes esto. Las asíntotas verticales y horizontales. Entonces vamos a trabajar un poquitito con las asíntotas. La asíntota horizontal, vamos a comenzar. ¿Cuál sería? Horizontal es esta. Es la que yo dibujé en la otra como la línea amarilla. ¿Sí? Siempre que sea horizontal ponemos I igual, ¿y a qué valor?
¿A qué valor lo ponemos? De menos infinito a infinito. No, tenemos, ¿se acuerdan cómo hacían una recta? No, ¿Se acuerdan de la expresión sinceramente de no. la recta? Por ejemplo, 3x más 5, por ejemplo. Esta es una recta oblicua, donde teníamos Sí. la pendiente y teníamos la ordenada al origen. En este caso, la horizontal, la pendiente de la horizontal es 0, porque forma un ángulo de 0 grados con respecto al eje horizontal. Y este de acá era la ordenada al origen, es decir, donde la recta cortaba el eje Y. Fíjense, la línea amarilla, ¿en dónde corta el eje Y? ¿En qué valor? Este valor es 5, este es 4, 3, 2, 1, 0. 0. Entonces, la corta en 0. Quiere Sí. decir que directamente la ordenada al origen sería I igual a 0. ¿Está bien? Perdón, la asíntota horizontal, no la ordenada al origen. O sea, la asíntota horizontal es I igual a 0. Tanto para X tendiendo a infinito, ¿sí? Vamos a ponerle la flechita, X tendiendo a más menos infinito. Es decir, cuando X va hacia la derecha, más infinito, se acerca a 0. Y cuando X va hacia la izquierda, para menos infinito, se acerca también a 0. Van a ver que de este lado es un 0 negativo y del otro es un 0 positivo, pero eso es recién de sexto año. Bien, asíntota vertical. O ya podríamos poner, por ejemplo, que asíntota oblicua no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque si tiene horizontal, no tiene oblicua. O sea, no puede tener las dos a la vez. Vamos a ver ahora asíntota vertical. Fíjense que en la parte gráfica no demostramos nada, ¿eh? Decimos que lo tiene porque el dibujo lo muestra. ¿Cuáles serían las asíntotas verticales? Ya en las horizontales poníamos y igual. Y en la horizontal ponemos x igual. Y va a ser x igual a menos 2 y x igual a 1. X igual a 1. Esas son las dos asíntotas que tiene en este caso. Asíntotas verticales. ¿Está bien? O sea, una asíntota que es x igual a menos 2 y una asíntota que es x igual a 1. Si se acuerdan cuando vieron en tercer año, o quizás el año pasado, en cuarto, las rectas, si eran horizontales era y igual a un número, y si la recta era vertical era x igual a un número. O sea, cuando es vertical, eje Y, se pone x. Y cuando es horizontal, eje X, se pone Y. O sea, es al revés. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, Sí, perfecto. sí. Bien, entonces, ya tenemos esta parte lista. Ahora tenemos que hallar la expresión completamente factoriada. ¿Cómo hacemos la función completamente factoriada? Tiene puntos prohibidos. ¿Qué nos quedan? ¿10 minutos? Sí, está bien. ¿Cómo haríamos? Si tiene puntos prohibidos, significa que nuestra función, que vamos a llamarla f de x, va a ser igual, si va a tener puntos prohibidos, tiene que tener un cociente, es decir, tiene que tener un numerador, ¿sí? Y tiene que tener un denominador. ¿Está bien? En el numerador, denominador, cualquier cosa. En el numerador, ¿qué va a ir? O sea, vieron que nosotros calculamos las raíces y calculamos el dominio. ¿Sí? Las raíces son el menos 1 dos veces y el dominio es el menos 2 y el menos 1, los puntos prohibidos. Quiere decir que la cosa va a ser de la siguiente manera. En el denominador nosotros vamos a tener que poner, como cuando ustedes factoriaban los polinomios, x menos la raíz, ¿sí? Por x menos la raíz, que en este caso van a ser los puntos prohibidos, y ahora ya los vemos. Los puntos prohibidos, ¿cuáles eran? El menos 2 y el 1. Entonces, en el denominador vamos a tener que poner x menos menos 2, ahora lo arreglo eso, y x menos 1, que son los dos puntos prohibidos. Acá, ¿qué me quedaría en realidad si fuera x menos menos 2? ¿Cómo quedaría eso?
El 2 pasa a ser positivo. Positivo. X más 2 por X menos 1. ¿Está bien? Y en el numerador, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner X menos la raíz por X menos la raíz, y así sucesivamente todas las raíces. ¿Cuáles son las raíces? El menos 1 y el menos 1. Entonces acá vamos a poner menos 1 y menos 1. ¿Lo podríamos expresar de otra forma esto? ¿Más simplificado? Fíjense, el numerador se repite 2 veces. Entonces, quiere decir que X menos 1 al cuadrado. elevado al 2. exactamente lo vamos a poner como X menos 1 elevado a la 2 o al cuadrado. ¿Está bien? Y en el denominador nos queda así. Pero nos está faltando algo. Nos falta algo que es un número que no sabemos cuál es. Pero ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Ahí ya tendríamos la expresión factoriada. Esa de ahí. Y con esta expresión nosotros podríamos hacer el cuadro de signos. ¿Está bien? Acá, esperen, puse algo mal. Esto sería menos, X menos menos 1 y X menos menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las raíces eran en el menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría en particular? Positivo. Positivo. X más 1 al cuadrado. Bien. ¿Se puede hallar el valor de A? ¿Tenemos algún dato más? Vuelvo acá. ¿Tenemos algún dato más ahí en la pantalla? ¿Algún número que no hayamos utilizado? Utilizamos el menos 2 y el 1. Utilizamos el menos 1 y el menos 1. ¿Qué más no La utilizamos? ordenada la usamos. La ordenada del 1. La ordenada al origen, perfecto. Entonces, esa ordenada al origen la podemos utilizar acá. ¿Cómo hacíamos para la ordenada al origen? ¿Qué se ponía? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era la función, ¿en qué valor? Se los digo yo, en 0. O sea, cuando nosotros, la ordenada al origen, fíjese, vamos al dibujito, es el punto que dijo Francisco, creo que lo había dicho, este menos 1, el que está ahí donde está la crucecita, el puntero, corresponde al eje Y. ¿Qué valor tiene el eje, qué valor tiene X en la ordenada al origen? Siempre tiene el valor 0. Entonces, para poder sacar la ordenada al origen, es reemplazar por 0. Y si yo reemplazo por 0, a este lo reemplazo por 0, a este lo reemplazo por 0, y a esta X también lo reemplazo por 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Acá. Me queda A por 1, porque es 1 al cuadrado. Abajo, ¿qué me queda? 2 por menos 1. Menos 1. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Cómo quedaría? Fíjense acá. A por 1 es A. Y abajo me queda menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me faltaría reemplazar ahí? ¿Cuánto vale la ordenada al origen? Volvemos a subir. ¿Cuánto valía la ordenada al origen? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, f de 0, nosotros decimos que va a ser menos 1. ¿Por qué no quiere escribir? Ahí. Menos 1 va a ser igual a ¿quién? A A sobre menos 2. A sobre menos 2. De ahí entonces podemos sacar que A ¿cuánto va a valer? Paso el menos 2 multiplicando, me queda menos 1 por menos 2 va a ser igual a A. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer A? 2. 2. Acá dije menos 1 y no lo puse, che. Esto va a ser igual a 2. ¿Cómo quedaría entonces la formulita esta? ¿Cuál sería la función entonces? F de X, ¿a qué sería igual? Vamos a 2. copiarlo. En vez de poner la letra A, acá le ponemos 2. ¿Está bien? El 2 lo pueden poner acá arriba si quieren en este, o lo pueden poner ahí abajo. En realidad podría haber sido 4 arriba y 2 abajo, 8 arriba y 4 abajo, qué sé yo, o sea, la combinación de números
coeficiente del numerador y coeficiente del denominador, que cuando hago la cuenta me queda 2. Acá tengo la expresión factoriada. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra cosa más nos piden? Expresión factoriada, ya la tenemos. ¿Qué otra cosa nos piden? El cuadro de signos. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer el cuadro de signos. Ya tenemos la expresión factoriada. Lo que vamos a poner en la columna, vamos a poner cada uno de los factores que nosotros tenemos. Este de acá, ya pusimos el del numerador, ponemos el del denominador y después vamos a poner las raíces y los puntos prohibidos. Las raíces eran el menos 1 y los puntos prohibidos eran menos 2 y 1. Y la raíz dijimos que era el menos 1. El menos 2 lo pongo en rojo porque es un punto prohibido y el 1 también lo voy a poner en rojo porque es un punto prohibido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos fijamos en la columna del menos 2 qué fila o qué factor se hace 0. En este de acá no, porque si yo reemplazo la x por menos 2, me queda menos 1 al cuadrado, que es 1. En este caso, cuando reemplazo, me queda 0. Y en este caso, me queda menos 3, que no es 0. Entonces, solamente completo con los que se hacen 0. Para el caso de la columna de menos 1 más 1 es 0, o sea que este vale 0. Y estos dos son distintos de 0, entonces no los completo. Y para la columna del 1, este no vale 0, este tampoco, y este de acá vale 0. Ya tenemos entonces los valores, o sea, donde se hacen 0 cada uno de los factores. Ahora vamos a completar los signos. Como acá está elevado al cuadrado el x más 1, eso va a ser siempre positivo, o sea, no importa qué valor le dé a x, siempre va a ser positivo. Entre menos infinito y menos 2 tomamos, por ejemplo, el menos 10. Entonces, menos 10 más 2 es menos 8, es negativo, y menos 10 menos 1 es menos 11, que es negativo. Entre el menos 2 y el menos 1 tomo, por ejemplo, el menos 1,5. Si yo reemplazo, menos 1,5 más 2 es 0,5 positivo, y en este caso es menos 2,5 negativo. Entre el menos 1 y el 1 podemos elegir el 0. 0 más 2 es 2, es positivo, y 0 menos 1 es menos 1, que es negativo. Y entre lo que yo elegimos el 20, el 10, el número que quieran ustedes, y sería 10 más 2 es 2, es positivo, y 10 menos 1, 9, también positivo. Fíjense que, salvo en este caso que está al cuadrado, a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha siempre positivo. A la izquierda siempre negativo y a la derecha es positivo. Ahora nos fijamos acá. Cuento la cantidad de signos menos que tengo. Como tengo 2 signos menos, entonces el resultado va a ser positivo, porque en realidad estoy haciendo menos por menos, que es más. Como este es un punto prohibido, ponemos que es inexistente. En este caso tengo un solo signo menos, me va a quedar menos. Este es una raíz, le voy a poner 0. Acá tengo un solo signo menos, me da negativo. Este va a ser inexistente. Este 1 me quedó sin marcar en rojo, que lo tenía que haber marcado. Y acá, como tengo todos signos positivos, el resultado es positivo. Entonces, ya con esto podemos determinar los intervalos de positividad negativa. Hasta menos 2 es positivo, entonces quiere decir que el intervalo va a ser desde menos infinito hasta menos 2. Después, de menos 2 a menos 1 es negativo, entonces lo ponemos acá, desde menos 2 hasta menos 1. Después de esto sigue de menos 1 a 1, entonces ahí ponemos unión desde menos 1 hasta 1. Y después del 1 a más infinito es positivo, así que acá venimos, vamos a poner unión, y vamos a poner desde 1 hasta más infinito. Ahí ya cerramos y tenemos ya el conjunto de positividad y negatividad. Bien. Teníamos... ¿Qué más? Habíamos puesto las asíntotas. Y bueno, y ya tenemos todo completo. El ejercicio analizado con los que nos pedía. Así que acá ya podemos tachar esto, que es el cuadro de signos. Y podemos tapar esto, que es el conjunto de positividad y negatividad, y ahí ya tenemos todo completo.